El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos. Estamos avanzando por esta serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy vamos a avanzar por el capítulo 6 y terminar el comentario de este capítulo. Espero que usted lo haya leído en casa y que ya se prepare para nuestro próximo programa leyendo el capítulo 7. Bueno, en Daniel capítulo 6 leemos de la fidelidad de Daniel en la administración del reino medo-persa. Darío lo había puesto como uno de los 3 gobernadores que gobernaban sobre 120 sátrapas. Llenos de celos y envidias, varios de esos hombres tramaron entregarlo delante del rey, engañando al rey mismo. Lo hicieron firmar un decreto que prohibiese a toda persona en el imperio hacer ninguna petición si no fuese al rey. Sabiendo de la vida de oración de Daniel, estos hombres lograron hacerle una trampa al rey, de manera que promulgara que Daniel fuese condenado a ser arrojado al foso de los leones. Ahora bien, esa es la idea general del capítulo. Daniel, cuando se enteró del edicto del rey, que él selló con su anillo, engañado por estos hombres, fielmente Daniel se dirigió a su habitación, abrió las ventanas de su cuarto que daban a Jerusalén, y oraba en esa dirección al Dios de sus padres, al Dios de Israel, al Dios Altísimo. Entonces estos hombres fueron y acusaron maliciosamente al hombre de Dios delante del rey, y obligaron al rey a que cumpliera su edicto. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre que poseía la extraña combinación de coraje y gratitud. Ahora avancemos a capítulo 6, versículos 12 al 17. Como Daniel se había rehusado a esconder sus hábitos de oración, él fue descubierto rápidamente. Los que habían organizado el complot en su contra habían enviado espías para observar por la ventana de Daniel. Y por supuesto, ellos sabían que Daniel iba a orar al Dios del cielo. Y eso es lo que ellos vieron exactamente, lo que iban a buscar. Deben haberse sentido felices de que su plan estuviese resultando como esperaban. Pero Daniel continuó orando. ¿Y por qué? Porque este era su hábito, su costumbre. Y así estos hombres malvados pusieron su trampa, con la confianza de que tanto Darío como Daniel serían víctimas en toda esta situación. Ellos tenían al rey donde querían que estuviese y pensaban que tenían a Daniel ya dominado donde ellos querían. La envidia siempre odia la excelencia que no puede obtener. Luego de ver a Daniel, los espías se presentaron ante el rey Darío para recordarle el decreto y recordarle que debía hacerlo cumplir. Creo que el rey supo de inmediato que él había sido engañado, pero reconoció que era demasiado tarde. El engaño de los gobernantes y príncipes había hecho su trabajo efectivo, y el orgullo de Darío lo encegueció y evitó que tuviera un mejor juicio. Dándose cuenta el rey que había sido víctima del engaño de estos hombres, se sintió molesto dentro de sí mismo. A pesar de que él tenía en alta estima a Daniel, Darío se dio cuenta de que no tenía poder para salvar a ese anciano profeta de Dios. Y los hombres del rey, sabiendo esto, le recordaron. Versículo 15 leemos: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado».
El edicto real no podía cambiarse y todos lo sabían. Daniel fue condenado por la ley de los hombres, pero había una ley superior que lo iba a proteger. Quizás la ley de los medos y los persas no podía ser cambiada, pero Dios tiene sus propias leyes y su propia manera de ejecutarlas, y cuando Dios entra en acción, ningún hombre puede detener su mano. Darío no tuvo otra elección que hacer traer a Daniel delante de él y pronunciar la sentencia. Y él agregó estas palabras que leemos allí en versículo 16. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Con mucho pesar, este hombre Darío estaba dando la orden de arrojar a Daniel al foso de los leones, pero con una luz de esperanza lo encomendó diciendo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aunque Darío estaba profundamente triste por el curso que habían tomado los acontecimientos, parece ser que su propia fe había sido fortalecida por la vida piadosa de Daniel y veía un atisbo de esperanza. Pero la fe de Darío no era la fe de un hombre de Dios. Tengo la idea de que, aunque él esperaba lo mejor, también temía lo peor. Y así, en contra de su propio juicio y de sus propios deseos, el rey puso a Daniel en el foso de los leones. El procedimiento fue toda una ceremonia dirigida personalmente por el rey y sus asistentes. Así Daniel fue llevado al foso y fue arrojado en él, y después fue traída una gran piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, según leemos allí en versículo 17. Saben, en este punto yo me sonrío y me deleito con cierto sentido de humor. Repentinamente la ley de los medos y los persas se describe como la ley que no puede ser abrogada, es decir, no puede ser cambiada, no puede ser dejada sin efecto. Pero mi amigo, el hombre propone y Dios dispone. En situación parecida, me acuerdo que cuando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, los principales sacerdotes y los fariseos fueron delante de Pilato y le dijeron, «Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día». Y Pilato les dijo, «Ahí tienen la guardia. Vayan, asegúrenlo como saben», y se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Saben, ellos lo aseguraron lo mejor que pudieron, pero cuando regresaron aquel domingo por la mañana, en el sepulcro el Señor no estaba más. Me gusta eso. En el libro de los Hechos me acuerdo de otra historia que me hace sonreír. El sumo sacerdote había puesto a los apóstoles en prisión, pero cuando los guardias hicieron su ronda, los apóstoles ya no estaban allí porque el ángel del Señor había abierto las puertas de la prisión y los había dejado en libertad. Yo disfruto leyendo estas historias, creo que son reales. Recuerdo también cómo Herodes puso a Pedro en prisión encadenado a 2 soldados, uno en cada muñeca, y además puso soldados armados fuera de la celda que hacían guardia. Pero durante la noche vino el ángel del Señor y soltó las cadenas de Pedro y lo dejó libre. Cuando los soldados, a quienes Pedro estaba encadenado, se despertaron en la mañana, no sabían lo que había sucedido con aquel hombre. Siempre me divierto con estas historias. El corazón del creyente se deleita en esperar que Dios ponga de lado las necias leyes del hombre y luego ejecute el milagro, su acción. Y esto nos lleva, amigos, de vuelta a Daniel 6, a la historia del milagro en el foso de los leones. Lo leemos en versículos 18 al 23. El rey Darío pasó una noche miserable, una noche de insomnio en su palacio, imaginando temerosamente el destino de Daniel. Yo creo que él estaba sinceramente preocupado respecto a Daniel y que se estaba como condenando a sí mismo. Su corazón no estaba de acuerdo con el trato que Daniel había recibido, y él había sido parte de un veredicto injusto en contra de un siervo de Dios. No pudo comer ni dormir debido a su error, y encima lo habían engañado. Tampoco el rey permitió ningún intento de entretenimiento en la forma acostumbrada de la corte.
Estoy seguro de que Daniel en el foso de los leones tuvo una mejor noche de descanso que la que tuvo el rey en su palacio. Y apenas amaneció el rey se apresuró al foso, ni siquiera convocó a un sirviente para que obtuviera un informe para él. Mientras se acercaba al foso, gritaba lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Leemos allí en capítulo 6 de Daniel, versículo 20. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Bueno, tenemos una respuesta para esto. Por supuesto que Dios pudo librarle. Ningún hombre nunca tuvo derecho de cuestionar el poder del Altísimo, porque Él es el Creador omnipotente y el que sustenta el universo. Él tuvo poder para librar a los amigos de Daniel del horno ardiente. Él podía librar también a Daniel, que había pasado aquella noche, no solo con el rey de las bestias, sino también con el que las había creado, el Rey de Reyes, el ángel de Jehová. El gran poder de Dios en la persona del Señor Jesucristo, creo yo, quien es Dios mismo, ha sido comprobado una y otra vez. Aquella noche Daniel fue bendecido y protegido por la presencia del Señor. Por supuesto que la preservación de Daniel fue un milagro de Dios, pero ¿cómo Dios realiza tales milagros? Bueno, Él nunca está limitado a un solo método. Daniel después contó cómo Dios le había preservado, y dijo en el versículo 22, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño». Sí, mis amigos, yo creo en la acción e intervención de los ángeles. La Biblia abunda en revelaciones concernientes a las actividades de estos seres espirituales magníficos. No voy a insistir en que tanto Daniel como los leones vieron el ángel, pero yo sé que el ángel estuvo presente en aquel foso esa noche y que tenía la situación bajo control. Si Nabucodonosor no sabía respecto al ángel de Jehová, allá en el capítulo 3, antes de arrojar a los amigos de Daniel al horno de fuego, con seguridad que él fue informado respecto a esta preservación milagrosa. ¿Lo recuerdan? Lo vio con sus ojos. Si usted vuelve por un momento al capítulo 3, versículo 28, lo puede leer allí. Y si Darío, aquí en el capítulo 6, no sabía respecto al ángel de Jehová y a los ángeles, previamente a este acontecimiento del cuidado de Daniel en el foso de los leones, bueno, aquí se informó al respecto. Es que el Salmo 91:1 decía, «A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Y en Hebreos 1:14 leemos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Además el Salmo 34:7 dice, «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende». Y el Salmo 103, versículo 20 declara, «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». El hecho de que Dios enviara a su ángel para preservar a su siervo fue una demostración del poder del Dios de Daniel. Y luego Daniel agregó otra razón por la que Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Lo dice en el versículo 22, «Porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Esto no es una reprensión al rey, sino más bien un recordatorio de que la decisión de arrojar a Daniel al foso de los leones había sido un error y una equivocación. Estuvo mal porque impugnó la honestidad y la integridad de Daniel. La liberación de Daniel del foso demostró el hecho de que Dios reivindicaba a su siervo Daniel. La aparente desobediencia de Daniel en orar a Dios no fue para desafiar a Darío o a los otros gobernadores, sino porque primero estaba su lealtad a Dios, y Dios honró aquella lealtad. En el versículo 23 leemos que Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
El hecho de que Daniel fuera sacado sugiere que el foso estaba en un hoyo profundo. Él estaba en excelentes condiciones físicas a pesar de todo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Por la fe, él fue capaz de enfrentar a los leones. Cuando leo en el capítulo 11 de Hebreos, me impacta el hecho de ver que lo fundamental en las vidas de los hijos de Dios es la fe. Aquellos héroes de fe sabían lo que era confiar en Dios. ¿Y usted, mi amigo? ¿Y yo? ¿Hubiese sido Daniel librado de los leones si no hubiese confiado en Dios? ¿Qué piensa usted? Bueno, el Nuevo Testamento dice que aquellos santos, por fe, taparon bocas de leones. Lo leemos en Hebreos 11:33. Y en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Una fe viva en el Dios vivo nos dará valentía y fortaleza para enfrentar cada emergencia y exigencia de la vida. Ahora bien, Daniel fue liberado gracias a Dios y a su fidelidad. Y el rey Darío dice que dio una orden allí en versículos 24 al 27. Observe la primera acción del rey. Se dirigió sobre los príncipes y gobernadores cuyo malvado complot habían atentado contra la vida de Daniel y habían engañado al rey. Ellos, junto con sus familias, fueron arrojados al mismo foso de los leones, donde aquellas mismas bestias salvajes que no tenían poder para devorar a Daniel, devoraron a estos hombres malvados apenas cayeron en el pozo. Estoy seguro de que Daniel no se alegró del destino fatal de estos hombres y sus familias. Evidentemente este trágico final no fue idea de Daniel, sino una instancia de la típica justicia oriental. Debemos tener en mente aquí que todo fue resultado de obedecer leyes paganas. Y seguidamente terminando esta historia, prosigue la proclama del rey Darío. Su decreto fue enviado a todos los pueblos de la tierra, es decir, los pueblos que estaban dentro de su imperio. Él firmó un decreto, un edicto, y ese decreto decía que debían confiar en el Dios de Daniel. También decía que Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y es el que hace milagros. Ahora, todo esto no significa necesariamente que Darío haya experimentado una genuina conversión a Dios. Solo admite que el Dios de Daniel es una deidad capaz de hacer señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Sin embargo, es obvio que Darío sintió una profunda impresión por el milagro que había observado y le vemos con una profunda alegría, proclamando al Dios de Daniel en un edicto imperial, algo maravilloso. No sabemos hasta dónde él personalmente estaba comprometido con aquello que declaraba en su decreto. Pero sí sabemos que cuando Satanás quiso extinguir el testimonio del Dios verdadero en Babilonia, fue preservada una luz que brilló por toda la tierra. Lo mismo sucedió en el imperio medo-persa y volvería a suceder. Porque a los judíos cautivos en Babilonia se les permitió adorar a Dios sin ser perseguidos. Leemos en el Salmo 76:10, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Mis amigos, yo he creído y predicado que un hombre de Dios, en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que su obra en la tierra sea terminada. Daniel era ese hombre, y Dios lo guardó para que completara algunas otras obras en su plan. Daniel fue prosperado, mis amigos. Dice en el versículo 28, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el gran rey persa. Este simple versículo cierra el capítulo con una nota alta, sumamente importante y trascendental. Debido a su fidelidad, Daniel fue exaltado a un lugar de honor y tuvo el privilegio de testificar a reyes importantísimos. Y no solo eso, sino llegar con el mensaje a todo el imperio medo-persa
algo maravilloso en el plan y el poder de Dios. Ahora déjeme decirle, terminando nuestro espacio de enseñanza bíblica, que una vez más todo este capítulo tiene una visión profética. Así como Daniel fue arrojado al foso de la aflicción, el remanente fiel judío será arrojado a la tribulación futura que viene. El rey, figura del anticristo, arrojará a los judíos a la gran tribulación. De ella serán preservados un remanente, será sacado y será exaltado para recibir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Repito, la liberación de Daniel, además de ser un hecho histórico, es una tipología. Él representa al remanente de creyentes en la tribulación que serán librados por Dios para ser promovidos al reino de Jesucristo sobre la tierra. Muy bien, quiero cerrar el capítulo con unas palabras de aplicación prácticas para nuestras vidas y decirles que en nuestro próximo programa vamos a considerar, si Dios quiere, el capítulo 7, e invitarlo, por favor, a que lo lea anticipadamente. Se habrá dado cuenta que no estamos leyendo el texto y que necesitamos leerlo previamente para comprender mejor lo que pretendemos comunicar. Mi hermano, ¿es usted fiel? Mi querido oyente, mi querido hermano, ¿es usted fiel en la administración de lo que Dios le ha dado para hacer en este mundo? Mire el ejemplo de Daniel. Él fue fiel hasta la vejez y honró a Dios en las cosas prácticas de la vida, fue honesto, inteligente, espiritual, y fue honesto y perseveró en la oración. Otra pregunta, ¿es usted fiel y persevera en la fe frente a la adversidad? ¿Permanece en fe y en oración ante la oposición? Daniel era un hombre que se fundamentaba en la palabra de Dios, en la oración, y tenía un rumbo su oración, una dirección basado en la palabra de Dios y fe en lo que proclamaba y esperaba de parte de Dios. Otra pregunta, ¿confía en Dios y sus oportunas intervenciones en los momentos difíciles de la vida? Mire, Dios sabrá preservarnos más allá del imperio de turno, más allá del horno de la prueba y más allá del foso de la acusación injusta, el foso de la angustia. Mire, nos sacará a gran alegría y estaremos con el Señor en gloria. Mi amigo, confíe en el Dios de Daniel, el gran Dios de la Biblia. Les espero en este mismo horario en nuestro próximo programa. Y de nuevo le digo, mi amigo, confíe en el Dios de Daniel, aún en la vejez y para siempre. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.